Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, no nos ganamos el derecho a acercarnos a Dios haciendo el bien por algunos días o pagar los diezmos y cumplir todas las reglas. Ahora puedo ir a Dios. No, vamos por gracia a través de la fe y no por esas obras. No vamos a Dios por obras para la salvación o para cualquier otra cosa. Amigo, Jesús ha hecho la obra. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, quiero hablarles de Gálatas capítulo 2 y el título de mi mensaje es Libre pero sabio. Y abordaré esto examinando varias preguntas de Gálatas capítulo 2, explorando sus respuestas y viendo qué podemos averiguar. Las preguntas son muy simples: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? La pregunta número 1, ¿qué? Aquí está el qué. Es el mensaje del Evangelio de la gracia. Pablo escribió en el capítulo 1, versículo 6, dijo a los Gálatas: estoy maravillado de que se hayan alejado tan pronto de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que te has vuelto a un evangelio ajeno, te has apartado del mensaje de gracia. Dijo esto en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verás, un grupo había entrado que se conocía como los judaizantes. Eran un grupo de practicantes, en su mayoría centrados en la iglesia de Jerusalén. Pero habían vuelto a creer que la salvación, sí, es cierto, es a través de Jesucristo, pero también deberías guardar la ley de Moisés. Deberías estar circuncidado, deberías observar la ley y solo entonces podrías ser salvado. Pero Pablo dijo: no. El mensaje es un mensaje de gracia, es por gracia, a través de la fe, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Como dice Efesios capítulo 2, es por gracia, mediante la fe. Había un caballero que era mi conocido y de hecho conocía a su hermano menor mejor que a él. Ambos eran predicadores y realmente lo respetaba. Fue salvo más tarde en la vida, a diferencia de su hermano menor, que fue salvo desde joven, pero este otro fue salvo más tarde en la vida y había vivido un muy duro estilo de vida y fue salvado del todo, pero seguía un poco rudo en algunas cosas y en particular tenía problemas con arrebatos de ira e intentaba manejar eso y recuerdo que lo escuché predicar una vez. Y compartía que cada vez que se equivocaba, ya sea que perdiera los estribos o alguna otra cosa, decía: le pido al Señor que me perdone, pero realmente no siento que pueda acercarme a Él o buscarlo, a menos que viva bien y haga lo correcto por unos días y luego, ya que lo he hecho bien por unos días, me siento mejor al acercarme a Él y no siento que pueda acercarme a Él de inmediato. Y esto lo dijo con un corazón de absoluta sinceridad. Y sonó piadoso y habló en serio. Pero ¿sabes qué? Estuvo absolutamente mal. No nos ganamos el derecho a acercarnos a Dios haciendo el bien por algunos días o pagar los diezmos y cumplir todas las reglas. Ahora puedo ir a Dios. No, vamos por gracia a través de la fe y no por esas obras. No vamos a Dios por obras para la salvación o para cualquier otra cosa. Amigo, Jesús ha hecho la obra. Mi esposa y yo teníamos una amiga a la que queríamos mucho, pero ella tuvo muchas dificultades con el concepto de gracia.
trabajaba más duro de lo que cualquiera de los dos sabíamos. Probablemente trabajaba entre 90 y 100 horas a la semana. Dirigía una oficina para un gran ministerio internacional. Ella era muy capaz, obviamente ella era muy trabajadora, probablemente hacía el trabajo de 3 o 4 personas ella sola, y estaba agotada casi siempre, pero siguió adelante. Un día nos confió a Janet y a mí que su padre terrenal había sido un hombre muy, muy duro, alguien casi imposible de complacer, y dijo que incluso de niña, ella aseaba y aseaba y aseaba y aseaba y aseaba la casa a un gran ridículo con la esperanza de obtener algún reconocimiento del padre, pero nunca fue lo bastante buena. Su trabajo nunca fue lo suficiente. Él nunca estaba complacido y nos contó que se había dado cuenta de que había transpuesto esa misma mentalidad que tenía a su relación con su Padre Celestial. Fue muy difícil para ella comprender que Dios la amaba basado en quién era Él y no basado en lo que ella hacía por Él. Y trabajó muy duro y es digna de elogio por eso, pero trabajó al punto en que su salud se deterioró, no tenía tiempo para relaciones significativas con otras personas y literalmente la tiró al suelo. Y ella compartió con nosotros porque había escuchado algunas de las enseñanzas de la iglesia y comenzaba a entender la gracia, y les diré que tuvo un gran avance y cambió su vida. Sí, debemos tener buenas obras. El libro de Tito dice que debemos estar llenos de buenas obras, pero esas buenas obras brotan de la salvación. No crean la salvación y no sostienen la salvación. El que es el mensaje de gracia, por gracia, mediante la fe, no por obras. Y luego llegamos al cuándo. El cuándo es está en el tiempo de Dios. Y sé que sonará bastante vago, pero déjame explicarte con un poco de trasfondo. Y cuando digo cuándo, específicamente me refiero a cuándo es el momento para llevar el mensaje de gracia a la iglesia madre en Jerusalén. Hablamos del apóstol Pablo. Se le comisionó a predicar este evangelio de gracia, y el cuándo tiene que ver con cuándo llevas ese mensaje de vuelta a la iglesia madre. Porque sabes, por 10 años, desde el momento que nació la iglesia, Jesús ascendió al cielo, la iglesia era exclusivamente judía. No hubo gentiles en la iglesia en los primeros 10 años. Todo eso cambió en Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu envió a Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, un centurión romano. La casa estaba llena de gentiles no judíos, y todos fueron salvados, bautizados en el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, y Pedro los bautizó a todos. Y cuando las noticias arribaron a la iglesia de Jerusalén, sabes, estaban furiosos. Pero Pedro volvió ahí y relató paso a paso todo lo que pasó. Y la iglesia, agradecida, lo aceptó. Dijeron, entonces Dios ha dado vida a los gentiles también. Y en serio, aceptaron el mensaje de por gracia mediante la fe, no por obras. No tienes que cumplir la ley de Moisés para poder ser salvo. Pero ahora otros 10 años habían ya pasado desde que la iglesia aceptó esta maravillosa doctrina. Y la iglesia en Jerusalén retrocedió de nuevo a una doctrina de salvación por obras, al menos en su mayor parte. Tuvieron una visión muy negativa del Evangelio y perdieron este mensaje que Pedro les llevó sobre la gracia por la fe, no por obras. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Regresó a la iglesia de Jerusalén con las armas listas y aclaró todo. En realidad, no lo hizo. Puedes leer el relato de Pablo. De hecho, había estado en la iglesia de Jerusalén una vez previamente y se quedó 15 días. Las únicas personas que vio fueron Pedro y Santiago, el líder de la iglesia. Y luego Pablo se fue y continuó con su obra misionera, ganando a los judíos para Cristo y discipulándolos y
durante esa primera visita fue justo en medio de ese periodo de tiempo en que la iglesia de Jerusalén había aceptado el mensaje de gracia. Y Pablo estaba lejos haciendo su trabajo y regresando periódicamente a su iglesia local en Antioquía de Siria. Iba a viajes misioneros y siempre volvía allí porque esa era su base. Algunos de estos chicos, los alborotadores de la iglesia de Jerusalén, conocidos como judaizantes, ellos fueron a la iglesia gentil en Antioquía de Siria y dijeron: oigan, todos los convertidos de Pablo, todos los convertidos de Bernabé, en realidad no son salvos. Pensarán que son salvos, pero no, porque solo pueden ser salvos si cumplen la ley de Moisés. Tienen que estar circuncidados, tienen que convertirse en judíos completamente, y solo a través de la puerta del judaísmo pueden aceptar la fe en Cristo. Y vaya, causaron tal revuelo. Bueno, Pablo y Bernabé, la iglesia, oraron y el Espíritu obviamente les habló, porque leemos esto en Gálatas 2, versículos 1 y 2. Pablo dijo: después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito conmigo, pero subí según una revelación, y les expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. Y cuando Pablo dijo subí por revelación, en otras palabras, el Espíritu me reveló que necesitaba visitarlos, pero fue después de 14 años. Esto es 14 años después de su primera visita a Jerusalén. Ahora, piénsenlo. La iglesia de Jerusalén estuvo volviendo al legalismo por años y años. ¿Por qué Dios no envió a Pablo antes? Bueno, si hablas con las personas antes de que estén listas para escuchar, tus esfuerzos no servirán de nada. ¿Conoces la historia del hijo pródigo? ¿Notaste que el padre no corrió para tratar de recuperar a su hijo y traerlo de vuelta y hacerlo entrar en razón? No, el padre dejó que la tormenta hiciera su trabajo. El hijo necesitaba volver en sí. No habría oído el mensaje de amor del padre antes de eso. Todo es cuestión de tiempo, el cuándo. Mi padre tenía árboles frutales en todo su jardín. Y él tenía este árbol de enfrente, un árbol de caqui. Y era muy fructífero. Tenía todos estos postes que sostenían las ramas porque estaban tan cargadas de fruta que las ramas se rompían bajo el peso de la fruta. Y estos caquis, cuando estaban maduros, eran tan dulces y tan deliciosos. Pero eran absolutamente asquerosos y repugnantes si intentabas comer la fruta antes. Eran tan astringentes que te volteaban la boca al revés y jurarías: nunca comeré de nuevo un caqui. Pero sabes que es la misma fruta. Solo es cuestión de tiempo. Hacerlo antes fue una experiencia terrible. Hacerlo a tiempo es una hermosa experiencia. Dios, amigo, es un Dios del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: para todo hay una temporada, un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Invité a un orador a la iglesia una vez, un querido amigo, y tenía un gran mensaje, así que él y yo hablamos y pusimos el día, y era para, creo que 15 meses o tal vez 14 meses del año siguiente. Dije: mira, ¿puedes venir en esta fecha? Él dijo: sí, lo tengo libre. Dije: está bien. Genial, haré que mi personal te contacte. Entonces mi personal envió toda la información, se intercambiaron correos y unos 2 meses y medio después, días previos a esa fecha, pero un año antes, se presentó en el aeropuerto. Mi asistente me llamó muy asustada y dijo: pastor. Dije: ¿qué? Ella dijo: tal y tal me llamó del aeropuerto y me pregunta por qué nadie fue a recogerlo. Y dije: llegó un año antes. Ella dijo: lo sé. Revisamos toda la correspondencia y efectivamente decía que era al año siguiente, y no sé cómo él no vio eso en mi comunicación verbal con él. No sé cómo se perdió
en todos esos emails por escrito que iban y venían, pero lo hizo. Llegó un año antes. Es mucho tiempo por adelantado para predicar. ¿Sabes qué? Como dije, Dios es un Dios del tiempo y Pablo sabía que el tiempo era muy importante y oraron. Y el Espíritu se lo reveló y dijo ahora. Llegamos a la tercera pregunta. La tercera es ¿cómo? La respuesta a eso es en privado. De nuevo, en Gálatas 2, versículo 2, solo leímos la mitad del versículo hace rato. Él dijo, pero subí según una revelación, y les expuse el evangelio que se predicó entre los gentiles, pero en privado, a los que tenían cierta reputación, para no correr o haber corrido en vano. En privado. Déjenme leerles esto de la versión explicada, es genial. Él dijo, fui a aclarar con ellos lo que me habían revelado. En ese momento les expuse exactamente lo que les estaba predicando a los no judíos. Hice esto en privado con los líderes, todos aquellos a los que la iglesia estimaba, para que nuestra preocupación no se convirtiera en un tema público controvertido, empañado por tensiones étnicas, exponiendo mis años de trabajo a la denigración y poniendo en peligro mi ministerio presente. Amigo, eso es sabio. Había un qué y él tenía el mensaje. Había un cuándo, pero también había un cómo. Pablo quería honrar a los líderes en Jerusalén y quería obtener su respaldo antes de llevar el mensaje a la iglesia más grande, lo que después pasó. En Hechos capítulo 15, puedes leerlo allí, da un gran detalle. Pero imagina si algunos de los líderes de la iglesia de Jerusalén y ellos se hubieran vuelto hacia el legalismo, de ahí es de donde venían. ¿Qué tal si Santiago, el líder de la iglesia, y Pedro y Juan, los que anduvieron con Jesús, hubieran rechazado el mensaje de Pablo? Vaya, habría regresado a la iglesia por años y años, porque las personas pensarían, oye, Santiago, el hermano del Señor, y estos apóstoles que anduvieron con Jesús no aceptaron el mensaje de Pablo. No debe ser cierto. Pero amigo, era cierto. Solo necesitaba sabiduría sobre cómo devolver ese mensaje a la iglesia de Jerusalén. Y luego llegamos a nuestra cuarta y última pregunta aquí. Esa es ¿quién? ¿Quiénes son los gentiles? No los judíos. Leemos en el capítulo 2, versículo 2, Pablo habló del evangelio que predicó a los gentiles. Y luego capítulo 2, comenzando en el versículo 7, dijo antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como el de la circuncisión a Pedro, pues el que actuó efectivamente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también efectivamente en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, percibieron la gracia que nos dieron, a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amigo, nadie puede hacerlo todo o serlo todo, y nadie es enviado a todos. La gracia en ti, la gracia de Dios en tu vida, tiene un objetivo específico. La gracia de Dios operando en mi vida tiene un objetivo específico. Dios obrará eficazmente en ti para lograr algunas cosas, pero no para lograr todas las cosas. Pablo habló de la gracia de Dios obrando eficazmente con ellos para alcanzar a los judíos y dijo, la gracia de Dios está obrando eficazmente en mí para alcanzar a los gentiles. Es muy importante reconocer a quién te envían para que todas las cosas funcionen y hacer que todas las cosas estén bien. Podemos tener el qué, el cuándo, el cómo y el quién en orden. Pero debemos saber que aún así habrá oposición. Puedes tenerlo todo a tu favor, pero aún habrá pelea, aún enfrentarás oposición. Pablo escribió a los corintios y les dijo, se me ha abierto una gran puerta eficaz a mí, y hay muchos adversarios. Siempre es así. Cuando tienes algo que hacer con Dios, cuando el Espíritu se mueve, habrá dificultades, habrá adversarios y habrá oposición. Primero habrá oposición de aquellos con motivos errados. Pablo escribió esto en Gálatas 2, versículos 4 y 5. Dijo, y esto ocurrió
debido a los falsos hermanos traídos en secreto que entraron a escondidas a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales no nos sometimos ni por un momento para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Y hay algunos que no soportan ver a otros felices y libres. De hecho, solo son felices cuando hacen que otras personas sean tan miserables como ellos. Y el legalismo ciertamente te hará sentir miserable. Pablo escribe esto en Gálatas 6 y 13 sobre algunas de esas personas, una traducción moderna. Él dice, ellos mismos no guardan la ley y son muy selectivos en las leyes que observan. Solo quieren que te circunciden para presumir de su éxito al reclutarte a su lado. Eso es despreciable. En otras palabras, ellos quieren llevarte a la esclavitud de la ley para poder decir, oigan, miren a mis discípulos, mira toda la influencia que tengo, los he ganado hacia mí, los he ganado hacia mi punto de vista y toda su motivación. Para hacerlo es de puro orgullo. Solo quieren poder jactarse de las personas a las que sometieron a su punto de vista. Y sabes que las Escrituras también están llenas de ejemplos de personas que crearon estragos en la iglesia, que crearon problemas, que tergiversaron la verdad, la suprimieron para explotar a las personas, ya sea financiera o sexualmente. Hay muchos lugares en la Biblia, el libro de Santiago, los escritos de Pedro, donde se habla sobre esto en términos muy claros. Por lo general, cuando hay algo ordenado por Dios sucediendo, el diablo siempre trata de deslizar a personas en secreto para desviar las cosas. Es como dijo Pablo, vinieron en secreto y sigilosamente para espiar, para entender nuestro mensaje sobre esta libertad, para poder tergiversarla y llevarnos a la esclavitud. Entonces, habrá oposición de falsos hermanos y de personas que vienen con motivos falsos, saben que hacen mal. Y amigo, no seas ingenuo. Pasa en la iglesia hoy. Cada vez que hay un movimiento de Dios, necesitamos tener las antenas arriba. Y no sospeches de todos, no digo eso, pero debemos ser sabios. Tenemos los ejemplos escriturales de Jesús hablando de lobos vestidos de oveja. Y luego aquí hay un segundo punto donde encontraremos oposición. Viene de personas buenas, atrapadas en una mentalidad de multitud. Saben, Pedro, después de que Pablo llegó a Jerusalén y él reintrodujo este mensaje de por gracia a través de la fe, no por obras, Pedro estaba tan emocionado que decidió ir hasta Antioquía de Siria, la iglesia de Pablo, para ver de primera mano lo que pasaba, y llegó allí y estaba encantado. Tuvo comunión con los creyentes gentiles. Las Escrituras dicen que estaba comiendo con los creyentes gentiles y pensó, si esto es lo que Dios me dijo en la casa de Cornelio, gracias a Dios hemos vuelto a eso. Esto es maravilloso. Y comió con ellos y pasaron el rato y lo disfrutaron hasta que algo pasó. Pablo habló de esto en Gálatas 2, versículo 11 al versículo 14. Dijo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era culpable, pues antes de que viniesen algunos hombres de Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, temiendo a los de la circuncisión. El resto de los judíos también se hizo simulando con él, y aun Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y luego Pablo lo golpeó de nuevo. Él dijo, mira, es por la gracia, mediante la fe, no por obras, por gracia, mediante la fe, más cero. Piénsalo, confrontó a Pedro frente a todos, cara a cara. Pedro temía a ese grupo de personas que venían de la iglesia de Jerusalén.
y él estaba comiendo con los gentiles. No sé, tal vez soltó su cerdo adobado y se fue al otro lado de la habitación, y luego todas las personas allí, los creyentes judíos que vinieron a estar allí, dijeron: es mejor que nos separemos también, no queremos problemas. Se separaron de ellos y allí estaban todos. Los nuevos gentiles conversos vinieron alrededor diciendo: ¿qué sucedió? Se vio una mentalidad de muchedumbre, esta sinergia de la masa iniciada por Pedro debido a su temor de que todos los demás creyentes judíos quedaran atrapados. Incluso Bernabé quedó atrapado y se convirtió en un hipócrita, y también se separó de los creyentes gentiles. Incluso Bernabé, que había subido con Pablo a Jerusalén para exponer las cosas y decir: oigan, este es el verdadero evangelio por gracia, mediante la fe, no por obras. Debemos tener cuidado de no quedar atrapados en una mentalidad de masa. Debemos tener cuidado con el miedo al hombre. La Biblia dice que trae una trampa, y lo vemos aquí incluso en la vida de Pedro. De todos, él no debería ser atrapado en esto. Bernabé quedó atrapado en esta mentalidad de masa. Amigo, que todos digan algo no significa que sea correcto. Hay que volver a las Escrituras, volver a nuestra fuente y aceptar eso y no dejarlo ir. Y si quedas atrapado en las masas, o tal vez por una personalidad famosa o persuasiva, solo revisa que vaya en la misma dirección que Jesús va. Si vas a quedar atrapado con ellos, quiero decirte, no ganarás ningún concurso de popularidad. No ganaré ningún concurso de popularidad por andar con Jesús y viviendo la verdad, pero sí seremos libres. Hola, amigo. Sabes, todo lo que Jesús dijo no fue del todo fácil de escuchar. Dijo algunas cosas que sacudieron fuerte el hormiguero. Pero yo digo que si estás sacudiendo el hormiguero, dejas que ellas se reajusten. Pienso en una afirmación que hizo Jesús que tuvo que ser alarmante para mucha gente que la oyó. Aún lo es hoy. Dijo: no vine a traer paz a la tierra, vine a traer la espada. Dijo: donde tus enemigos serán los de su propia casa. Es porque cuando aceptas el Evangelio y la verdad de Jesucristo y decides en verdad con todo tu corazón y alma vivir para Él, habrá oposición, y a veces vendrá de aquellos que están más cerca de ti. Porque cuando comienzas a andar con Jesús, surge una luz muy brillante. Y Jesús dijo que el camino que conduce a la vida es angosto, pocos lo encuentran. El camino a la destrucción es amplio, y hay muchos que van por ahí. Y algunas personas no quieren oír eso y crea división a veces. Pero quiero decirte, Jesús lo vale todo. Si pudiera entrar en tu casa ahora y sentarme contigo, tomarnos las manos y orar, lo haría. Necesitas saber que Dios te ama y Jesús vale cada sacrificio que hagas por Él y su reino. Hablando de sacrificio, gracias a aquellos de ustedes que dan con sacrificio para apoyar lo que hacemos, cambiamos vidas. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa.